Dicen que el primer golpe de la muerte no es el silencio. Ni siquiera la ausencia. Es mirar un rostro que ya no responde. Ese rostro, el que tantas veces vimos reír, llorar, enojarse o quedarse en calma, se convierte, de pronto, en una máscara vacía. Y, sin embargo, durante un tiempo, seguimos hablando con él. Lo imaginamos moviéndose, frunciendo el ceño, inclinando la cabeza como solía hacerlo cuando pensaba. ¿Por qué ocurre eso? Porque el rostro no es solo piel, huesos y expresión. Es símbolo. Es ancla. Es mapa. Y cuando perdemos a alguien, lo último que soltamos no es su voz, ni su olor. Es su imagen. Esa imagen queda grabada en nuestra mente como una última fotografía invisible que se activa en los sueños, en los recuerdos, en los momentos más inesperados. Pero, ¿qué pasa con ese rostro después de la muerte? ¿Es lo que el alma lleva consigo? ¿O es solo la cáscara que deja atrás como quien se quita una prenda antes de dormir? Muchos relatos de personas en duelo coinciden en algo curioso: al cerrar los ojos para recordarlos, no los ven envejecidos, ni enfermos, ni tristes. Los ven en su mejor momento. Es como si la memoria, o algo más profundo que la memoria, eligiera preservarlos no como murieron, sino como realmente fueron. Y aquí es donde entra la pregunta que nos abre el corazón. ¿Es posible que el alma conserve una apariencia, una identidad visual, más allá del cuerpo? En esos días de duelo, cuando miramos una fotografía o pasamos frente al espejo y creemos ver un reflejo conocido, sentimos que esa imagen tiene vida. No en el sentido físico, sino en algo más sutil. Más verdadero. Una vibración. Un pulso. Un rastro. Como si una parte de esa persona aún estuviera presente, no como cuerpo, sino como presencia visual. Y esa presencia, por extraña que parezca, a veces se aparece incluso en los más pequeños detalles. Una figura entre la niebla, un rostro entre las sombras de un sueño, una mirada que sentimos aunque no esté ahí. ¿Alucinaciones? ¿Esperanza? ¿Una necesidad desesperada de no olvidar? Tal vez. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si ese rostro fuera una forma en la que el alma nos dice, aquí sigo? Hay testimonios que conmueven por su similitud. Personas de distintos lugares del mundo, sin conexión entre sí, describiendo haber visto a un ser querido fallecido como si estuviera de pie frente a ellos. No como un fantasma terrorífico, sino como una figura tranquila. A veces, luminosa. A veces, vestida de una manera simbólica. A veces, rejuvenecida. Y lo más impresionante: en casi todos los casos, el rostro no está marcado por el sufrimiento, ni por la enfermedad que los apagó. Está lleno de paz. Como si esa fuera su forma verdadera, ahora libre del dolor, del tiempo, de la materia. Esto plantea una idea poderosa. Quizás el rostro que amamos no desaparece. Solo se depura. Se limpia. Y permanece en una forma que solo los ojos del alma pueden ver. De ahí que muchas personas afirmen sentir que, cuando piensan intensamente en su ser querido, una imagen viva les responde desde dentro. No como una creación mental, sino como una conexión. El rostro que dejamos atrás no es solo un recuerdo. Es un portal. Y mirarlo puede ser una forma de abrir la puerta a lo invisible. Capítulo 2. ¿Existe una forma espiritual? ¿Puede algo que no tiene cuerpo tener forma? Es una pregunta extraña, casi absurda a primera vista. Pero cuando hablamos del alma, de lo que permanece después de la muerte, la mayoría de las personas la imagina. No la piensan como un punto abstracto, ni como una energía sin contorno. La ven. ¿Y qué ven? Algunos la describen como una silueta hecha de luz. Otros como una figura translúcida, flotante. A veces parecida al cuerpo que tuvo en vida, a veces completamente distinta, pero siempre reconocible. Eso nos lleva a una idea inquietante. La forma espiritual no es física,
pero sí perceptible. La vemos con el ojo del alma. La sentimos con esa parte de nosotros que no entiende de lógica, pero que nunca se equivoca en lo esencial. La intuición. En momentos de profundo silencio, cuando alguien querido ya no está, hay personas que afirman haber sentido que estaba allí. No como una presencia abstracta, sino como algo que tenía forma. No era un recuerdo. Era algo que podía percibirse al cerrar los ojos y también al abrirlos. Y aquí ocurre algo maravilloso. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, o lo que se conoce como SM, describen con sorprendente similitud que su alma, al separarse del cuerpo, seguía teniendo forma. Una forma que flotaba, que brillaba, que se reconocía a sí misma. No era el cuerpo físico. Pero tampoco era nada. Era otra clase de cuerpo. Uno hecho, tal vez, de conciencia. Y aquí entra el misterio más profundo. ¿Tiene el alma una identidad visual? ¿Podemos imaginarnos a nosotros mismos como almas y reconocernos, más allá del espejo? A lo largo de los siglos, culturas enteras han representado el alma como una figura. Egipto la mostraba con alas. El hinduismo la pintaba como un punto luminoso entre las cejas. El cristianismo la imaginó con túnicas blancas y resplandores. ¿Casualidad? ¿Metáfora? ¿O intuición colectiva de que lo invisible también tiene rostro? Incluso los niños pequeños, cuando hablan de seres que han visto tras la muerte de alguien cercano, suelen describirlos como personas con luz. Y no lo dicen con miedo. Lo dicen con certeza. Como si la forma del alma no fuera algo que inventamos, sino algo que recordamos. Y si eso es así, entonces la forma espiritual no es una ilusión, ni un símbolo. Es una manifestación. Una manera en que el alma se presenta al mundo físico para ser reconocida, para consolar, para decir no me he ido del todo. Hay quien la ve como niebla. Hay quien la siente como calor. Y hay quien la percibe como una figura completa, pero levemente modificada, más alta, más joven, más serena. Como si el alma eligiera la mejor versión de sí misma para mostrarse. Y esto tiene sentido. Porque si el alma es la esencia, ¿por qué no habría de mostrarse en su forma más pura, más bella, más plena? Piénsalo así. Cuando soñamos con alguien que ha muerto, no lo vemos como estaba el último día. Lo vemos como era cuando era feliz. Cuando estaba completo. Cuando brillaba. Esa podría ser su forma espiritual. Y si esa es la forma que el alma elige para visitarnos, entonces no es algo que se desvanece en el aire. Es algo que vive en otra dimensión, que se manifiesta cuando la conexión es real, cuando el amor traspasa el velo que separa lo físico de lo eterno. Entonces, ¿existe una forma espiritual? Tal vez no sea algo que puedas tocar, ni fotografiar. Pero es algo que se ve, cuando se ama. Capítulo 3. Relatos de quienes vieron lo imposible. No todos los duelos se viven en silencio. Algunas personas aseguran que, tras la muerte de un ser querido, ocurrió algo que rompió la lógica y también sus creencias. Y no fueron sueños. Ni pensamientos vagos. Fueron encuentros. Vivos. Claros. Inolvidables. Historias como la de Clara, que una noche después del funeral de su madre, sintió que alguien la observaba desde el marco de la puerta. Cuando levantó la mirada, vio una figura. No era sombra. No era niebla. Era su madre. No como en el ataúd, sino como estaba en las mañanas felices, sonriente, en bata, con esa expresión cálida que solo una madre puede tener. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Clara dejara de temerle a la muerte. ¿Imaginación? ¿Dolor que se transforma en visión? Tal vez. Pero entonces aparecen miles de testimonios similares, casi calcados en diferentes culturas, edades y condiciones. Un niño en Perú. Un anciano en Japón. Una mujer en Francia.
Todos describiendo esa aparición con un nivel de detalle que escapa a la ficción. Y todos coincidiendo en algo esencial. Lo que vieron no daba miedo. Transmitía paz. Como el caso de Pedro, que tras perder a su esposa, entró una noche en la cocina y encontró todo tal como ella solía dejarlo. No solo eso. La luz, que estaba apagada, se encendió sola. Y sobre la mesa, una taza humeaba. Él no había puesto agua a hervir. Ni siquiera tenía gas esa semana. Pero el olor era inconfundible, té de menta, el favorito de ella. No vio su rostro. Pero supo que estaba allí. Y por primera vez desde su muerte, durmió sin llorar. Hay quienes no necesitan ver con los ojos. Solo con el corazón. Porque lo imposible no siempre aparece con luces y música de fondo. A veces llega en una caricia en mitad del aire. En una palabra que escuchas justo cuando más lo necesitas. En una canción que suena justo cuando pensabas rendirte. Y sin embargo, también están los testimonios visuales. Personas que han descrito apariciones con detalles que luego fueron verificados. Ropas que el fallecido jamás usó en vida, pero que otros familiares recuerdan como su favorita en la juventud. Frases que el testigo jamás oyó, pero que coinciden con cartas o grabaciones olvidadas. Y lo más asombroso. Los relatos de quienes han visto a más de un ser querido al mismo tiempo. No como fantasmas flotando, sino como personas reunidas, esperando. Casi siempre, esa visión ocurre en momentos cercanos a la muerte del propio testigo. Como si el umbral entre mundos se abriera, solo por un instante. Los escépticos dirán que es sugestión. Los médicos, que es una reacción neurológica. Pero, ¿cómo se explica entonces que tantos relatos coincidan en lo mismo? La forma luminosa. El rostro sereno. La ropa simbólica. La paz. No hay relatos de almas deformes, oscuras o vengativas en estos casos. Solo amor. Y reconocimiento. Eso es lo más frecuente. Quien aparece es identificado al instante. No como una sombra. No como una suposición. Sino como una certeza. Esa certeza que se siente en el pecho, que eriza la piel, que hace llorar sin tristeza. Porque no es miedo lo que provocan estas apariciones. Es el reencuentro. Y entonces surge una pregunta que lo cambia todo. Si tanta gente ha visto lo mismo. ¿Y si no estamos ante ilusiones, sino ante revelaciones? Lo imposible, al parecer, no es que nuestros seres queridos vuelvan. Lo imposible es que alguna vez se hayan ido. Capítulo 4. La imagen del alma en otras culturas. No somos los primeros en preguntarnos cómo se ve el alma. Esa duda nos acompaña desde el inicio de la humanidad. Y lo curioso es que, aunque las culturas estén separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, muchas respuestas se parecen. Comencemos con Egipto. Para los antiguos egipcios, el alma no era una sola cosa. Estaba dividida en partes. Una de ellas, el Ka, representaba la energía vital y tenía forma humana. Era una copia invisible del cuerpo, que acompañaba al difunto incluso después de la muerte. Se creía que el Ka podía caminar, comer y visitar a los vivos, pero solo si se respetaban los rituales. Por eso las tumbas estaban llenas de alimentos, muebles y estatuillas, porque el alma tenía forma y necesidades. ¿Suena arcaico? Ahora escuchemos lo que dicen las tradiciones del Tíbet. En el libro tibetano de los muertos, el alma transita por un estado intermedio llamado bardo. Allí, toma una forma luminosa, que puede cambiar según el estado de conciencia. Es decir, lo que llevas dentro, da forma a lo que se ve fuera. ¿Te suena familiar? Muchos testimonios modernos de personas que vieron a seres queridos fallecidos, coinciden en esto. La imagen que proyectaban tenía que ver con quienes fueron, pero también con lo que sentían. El alma, entonces, parece tener forma. Pero no es una forma fija. Es moldeada por la emoción,
por el recuerdo, por la verdad más profunda que esa persona cargó en vida. En la tradición japonesa hay un concepto llamado rei, espíritu, que puede manifestarse después de la muerte, sobre todo si queda algo por resolver. Pero el rey no es algo sin rostro. Al contrario, suele aparecer tal como era el fallecido, o incluso más joven. ¿Por qué más joven? Porque en muchas culturas se cree que el alma se muestra en su estado más puro, más pleno. No como el cuerpo fue, sino como el alma siempre quiso ser. En América, los pueblos originarios también ofrecen visiones fascinantes. Los mayas, por ejemplo, creían que el alma podía abandonar el cuerpo durante los sueños y viajar al Xibalbá, el inframundo. Allí, conservaba forma humana, pero con ciertas modificaciones, podía brillar, flotar o incluso cambiar de tamaño según sus actos. Y entre los mapuches, de Sudamérica, el alma o am se representa como una figura que asciende por la montaña tras la muerte, regresando al origen. ¿En qué forma? En la que más lo conectaba con la naturaleza. El alma podía adoptar rostro humano, o animal, o de estrella. Pero siempre, una forma. Entonces, ¿qué nos están diciendo todas estas culturas, separadas por océanos y siglos? Que el alma no es invisible. Que lo espiritual puede tener rostro. Y que ese rostro es, muchas veces, el que amamos, pero más libre, más pleno, más verdadero. Incluso el cristianismo primitivo hablaba del cuerpo glorioso, ese que tendríamos después de la resurrección. Un cuerpo sin dolor, sin enfermedad, sin peso. ¿No es esa una forma espiritual? Y en el Islam, se dice que los justos serán reconocidos por su luz. Que su alma brillará como un faro. No una luz cualquiera, una forma que emana paz. Tal vez por eso, incluso quienes no tienen religión alguna, cuando sueñan con sus muertos, los ven rodeados de una claridad distinta. No como se ve una lámpara, sino como se siente el sol a través de los ojos cerrados. Es inevitable pensar que no puede ser coincidencia. Demasiadas culturas. Demasiadas visiones. Demasiados relatos que coinciden en una idea profunda. El alma no es una idea. Es una presencia. Y esa presencia tiene imagen. Quizás no podamos tocarla, pero sí sentirla. Recordarla. Reconocerla. Y ese reconocimiento es universal. Porque cuando vemos esa forma, sea en sueños, visiones o sensaciones, no necesitamos explicaciones. Solo decimos, eres tú. Capítulo 5, ¿nos reconocen y los reconocemos? Hay algo que todos tememos cuando perdemos a alguien. Que el tiempo borre su rostro. Que la imagen se diluya. Que un día, sin darnos cuenta, ya no podamos recordar con claridad cómo sonreía, cómo miraba, cómo decía nuestro nombre. Pero lo que menos nos preguntamos es si ellos nos siguen reconociendo a nosotros. ¿Lo hacen? Desde ese lugar al que fueron, siguen sabiendo quiénes somos, cómo nos sentimos, en qué nos hemos convertido. La respuesta, según miles de testimonios, no solo es que sí, sino que nos ven mejor que nunca. Hay quienes dicen que, en sueños, han sentido una mirada que los atraviesa. No como un recuerdo, sino como una conciencia viva que los observa con amor. Una presencia que los llama por su nombre, incluso con diminutivos o apodos que ya nadie usa. Eso no puede inventarlo la mente. Eso es memoria compartida. Eso es vínculo. Y lo más fascinante es que, cuando aparecen, los reconocemos de inmediato. No hace falta ver detalles. A veces ni siquiera vemos claramente el rostro. Pero el alma lo sabe. Ese tú que nos acompaña desde antes de la palabra. Y decimos, eres tú. Aunque hayan pasado años. Aunque hayan cambiado. Aunque no estén aquí. ¿Y ellos, también nos reconocen? Todo indica que sí. En muchas experiencias cercanas a la muerte, quienes cruzaron al otro lado por un momento cuentan que fueron recibidos por seres que amaban,
Y que los reconocieron antes incluso de que ellos mismos entendieran qué estaba pasando. Una abuela que había muerto antes de que nacieran. Un padre cuya voz parecía haber olvidado. Un amigo que no veían desde la infancia. Y, sin embargo, todo era inmediato. Conexión sin explicación. Encuentro sin barreras. Reconocimiento sin palabras. Es como si, al morir, la conciencia se expandiera. Como si todo lo vivido quedara grabado en una esencia luminosa. Y allí, donde las apariencias físicas ya no son necesarias, lo que permanece es la vibración. Esa frecuencia única que cada uno de nosotros tiene. Y cuando dos vibraciones afines se encuentran, se reconocen. Piénsalo así. Aquí en la Tierra, a veces sentimos una conexión inmediata con personas que acabamos de conocer. ¿Y si eso ocurre porque nuestras almas ya se reconocieron en otro plano? Ahora imagina lo que ocurre cuando quien se aparece fue parte de tu vida, de tu sangre, de tu historia. ¿De verdad crees que podrían olvidarte? No. Porque el amor auténtico no se borra. No importa el tiempo. Ni la distancia. Ni siquiera la muerte. Hay madres que, tras perder un hijo, sueñan con él y lo ven más grande, más sabio. Pero saben que es él. No porque lo vean igual, sino porque lo sienten igual. Porque el alma tiene una firma inconfundible. Y cuando dos almas se conocen de verdad, no necesitan ojos para verse. Lo mismo ocurre con quienes han perdido parejas, hermanos, amigos. En el instante en que esa presencia aparece, hay una certeza interna. Una especie de electricidad suave que recorre el pecho. Un susurro silencioso que dice: soy yo. Y te sigo viendo. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Nos sentimos también reconocidos. Aceptados. Vistos como no nos ve nadie más. Porque el alma no mira el cuerpo. No mira las arrugas, los errores, los cambios. Mira lo esencial. Mira lo que fuiste, lo que eres, lo que puedes llegar a ser. Por eso muchas personas, después de esas apariciones, afirman haber sentido una paz inexplicable. Como si ese reencuentro les hubiera devuelto no solo una imagen, sino su propia identidad. Porque cuando alguien te reconoce desde el otro lado, también te recuerda quién eres tú. Y ahí está la clave. Quizás, cuando se nos aparecen, no lo hacen solo para que sepamos que siguen vivos. Lo hacen también para que nosotros, despertemos a la vida. Capítulo 6. Así nos ven, y así los veremos. A veces olvidamos que el amor no es un camino de ida. Que no solo nosotros miramos al cielo, al vacío, a la nada, buscando a quienes ya no están. También ellos nos miran. Nos observan. Nos sienten. Y quizás lo más conmovedor de esta historia no sea cómo los vemos nosotros después de morir, sino cómo nos ven ellos. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Cómo nos ve alguien que nos amó en vida, desde el otro lado? No nos ve como nos vemos en el espejo. No ve nuestras dudas, ni las arrugas, ni el miedo. No ve los errores repetidos, ni los fracasos acumulados, ni las decisiones que no nos perdonamos. Nos ve como éramos cuando reíamos sin miedo. Como fuimos en los momentos más puros. Nos ve enteros, incluso cuando estamos rotos. Nos ve con los ojos del alma. Y ese tipo de mirada no juzga. Comprende. Sostiene. Abraza. Por eso hay quien dice que, cuando un ser querido fallecido nos visita, no sentimos reproche. Sentimos alivio. Sentimos que, por un instante, alguien nos ama tal como somos. Sin máscaras. Sin condiciones. Sin necesidad de explicaciones. Y entonces surge la otra mitad del milagro. ¿Los volveremos a ver? No como un sueño. No como un recuerdo. Sino, realmente. La respuesta más honesta es esta. No lo sabemos con certeza. Pero hay algo dentro de nosotros que insiste.
Una voz suave, firme, luminosa, que dice, sí. Sí los volveremos a ver. Sí habrá un reencuentro. Sí llegará un momento en el que ese velo, esa bruma que nos separa, se disuelva. Y volvamos a mirarlos, no con los ojos físicos, sino con los ojos eternos. ¿Y cómo serán en ese momento? Serán como siempre los soñamos. Como los vimos en sus días más felices. Como los sentimos cuando cerramos los ojos y deseamos que vuelvan. Y nosotros también seremos distintos. No llevaremos las cargas de esta vida. No llevaremos el miedo, ni la culpa, ni la angustia. Nos reconoceremos. Nos abrazaremos. Nos veremos. Y sabremos que todo lo vivido, incluso el dolor, tuvo sentido. Quizás por eso hay personas que, al borde de la muerte, cuentan haber visto una luz. Y dentro de esa luz, figuras familiares. A veces no pueden distinguir claramente los rostros, pero saben, sin dudarlo, quiénes son. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Esa luz no solo los rodea. Sale de ellos. Como si su forma espiritual fuera la forma del amor en estado puro. No hay sombras. No hay tiempo. Solo presencia. Y cuando llegue el momento, cuando crucemos ese umbral, quizás descubramos que no es una puerta lo que se abre, sino una mirada. Una mirada que nos espera desde siempre. Una mirada que, aunque hayan pasado años, no ha dejado de reconocernos. De amarnos. De vernos. Porque así como nosotros los recordamos, ellos también nos guardan. Y si el alma tiene forma, tiene también memoria. Y si tiene memoria, entonces sabe quién eres tú. Así nos ven. Sin juicios. Sin prisas. Con la certeza de que todo vuelve al lugar al que pertenece. Y así los veremos. Con ojos que no lloran. Con corazones que no temen. Con la comprensión de que la muerte no es el fin, sino la vuelta al hogar.